Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver enfermedades infecciosas. Este tema, como es un tema extenso, es largo, lo vamos a hacer en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de la enfermedad, ¿sí? O sea, de lo que son las enfermedades infecciosas. Y en la próxima clase vamos a completar viendo la parte de medicamentos, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta la clase que viene, péguenle una miradita, ¿sí? al material para tener más fresquitos los temas. Bueno, así que bueno, vamos a empezar con este tema entonces de enfermedades infecciosas. Voy a correr un poquito, ahí está. Bueno, para empezar vamos como siempre con las definiciones. Dentro nosotros vamos a encontrar términos que tienen que ver como, por ejemplo, antimicrobianos. Anti, contra, y micro, pequeño, ¿sí? Entonces a lo que se refiere es para combatir los pequeños seres vivos, ¿sí? Eso sería, digamos, la traducción de un antimicrobiano. Dentro de ese concepto de antimicrobiano vamos a tener los antibióticos para las bacterias, los antivirales para los virus, los antimicóticos para los hongos y los antiparasitarios para los parásitos. O sea que hay medicación específica y por eso se recalca tanto que para una gripe que es viral no se debe utilizar antibióticos, ¿sí? Salvo que el cuadro de la gripe esté complicado con una bacteria, ¿sí? Por ejemplo, una angina, un catarro, una neumonía, en esos casos sí. Pero para una gripe común, un resfriado común, no es necesario la utilización de antibióticos. Es más, está contraindicado. ¿Por qué? Porque las bacterias que normalmente están en nuestro organismo y que son necesarias como la flora, ¿sí? Parte de la flora normal que tenemos en nuestro cuerpo, se van a ver afectadas. Y ahí empiezan otros tipos de problemas que también lo vamos a ver ahora. Vamos al concepto de lo que es una enfermedad infecciosa. Son aquellas enfermedades producidas por agentes infecciosos, o sea, algo, ¿sí?, que ingresa al cuerpo. Esos serían los agentes infecciosos. Por eso, dentro de ese tipo de agentes infecciosos vamos a encontrar estas bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. Tengan en cuenta que en la clasificación el virus no se considera un ser vivo, ¿sí?, en sí. Tiene material genético y demás, pero necesita obligatoriamente estar dentro de un huésped, compartir, digamos, con un huésped, con una persona, ¿sí?, con otro, no con un virus, sino que incluso hasta con una bacteria, para aprovecharse de ese elemento, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta eso, que hay una pequeña diferencia, que el virus solo no puede sobrevivir, los otros sí, ¿sí? Tanto bacterias como parásitos como hongos pueden llegar a sobrevivir. Bueno, vamos a ir avanzando. Bueno, acá tienen una clasificación, ¿sí? En general, los virus, le decía que no está clasificado dentro de lo que serían las células normales, ¿sí? Lo que serían las células que dan origen a la vida. Este virus es simplemente un material, ¿sí?, ARN o un ADN, pero sí o sí está con una cubierta protectora, así que normalmente el ARN que tiene el material genético que tiene es un material sencillo, ¿sí?, pero lo que tiene es la cubierta protectora, es como si tuviera una coraza de protección, que es lo que se van diferenciando un virus del otro, y es lo que genera la imposibilidad muchas veces de poder tratarlo, ¿sí? O sea, básicamente se ataca a lo que es la cubierta protectora para poder llegar hasta el interior. Así que muchas veces vamos a tener virus que son difíciles de eliminar justamente por esta característica. Luego, dentro de los que son las células, ya encontramos las procariotas y las eucariotas. En las procariotas, si ustedes recuerdan un poquito lo que era biología en la primaria, en la secundaria, las procariotas se diferenciaban de las eucariotas porque las procariotas estaban desorganizadas, no tenían un núcleo, ¿sí?, donde estuviera el material genético, sino que el material genético está distribuido por toda la célula.
Entonces, en esos casos se llaman procariotas y el ejemplo de procariotas en este caso van a ser las bacterias. Las eucariotas, la diferencia que tienen con las procariotas es que tienen, ¿sí?, en su organización, tienen un sector denominado núcleo. En ese núcleo es donde va a estar el ADN, ¿sí?, el material genético de estos elementos, de estas células. Entonces, dentro de estas eucariotas van a estar los hongos y los parásitos, que si tenemos en consideración, digamos, se considera a la eucariota como un nivel superior de vida. Entonces, en el inferior más bajo, que no se considera vida de por sí, van a estar los virus, luego van a estar las bacterias, después van a estar los hongos y los parásitos, ¿sí?, en una categoría, digamos, por decirlo. Díganme si no se entiende. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a las bacterias primero. Las bacterias son microorganismos de vida libre, es decir, que pueden estar en cualquier lado, adentro de personas o de animales y afuera también, ¿sí? Pueden, al animal o a la persona a la que invaden se los va a llamar huésped, ¿sí? En todos los casos, siempre se va a llamar huésped. Pero digamos que hay bacterias que también pueden vivir en el medio ambiente. Un agua que está podrida, ¿sí? Normalmente un cuerpo en putrefacción. Hay miles de situaciones en las cuales las plantas, ¿sí?, cualquiera puede estar expuesto a una bacteria. Suelen producir enfermedades agudas y crónicas. Agudas son las que aparecen de golpe y normalmente se resuelven, y las crónicas van a ser las que van a aparecer lentamente, pero van a persistir durante muchísimo tiempo, por eso se llaman crónicas. Incluso hay algunas enfermedades que son de por vida. En este caso, las bacterias se las va a tratar con antibióticos, ¿sí? En estos casos los antibióticos están indicados. Creo que ya se los dije, pero tengan en cuenta que los antibióticos, hace aproximadamente entre 10 y 15 años, que la Organización Mundial de la Salud viene instando, procurando que los antibióticos sean consumidos con precaución, con moderación. O sea, tratar de desmotivar a las personas para que consuman antibióticos. ¿Por qué? Porque se están haciendo las bacterias súper resistentes, ¿sí? Están haciendo chicas súper poderosas. El problema va a ser, a lo mejor no de ustedes, sino de la generación de sus hijos o de sus nietos, el momento en que las bacterias superen lo que es la tecnología y la ciencia y se encuentren con algunas bacterias que no tengan forma de solucionar. Y volvamos, ¿sí?, a la historia hacia atrás, antes de la penicilina, cuando alguien moría por un corte en el brazo, ¿sí? Entonces, la penicilina vino a revolucionar todo lo que era, sobre todo las guerras, todo lo que eran los combates y demás. ¿Por qué? Porque antes se morían, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de infección que tenía, pasaba sangre y se morían. La penicilina revirtió eso, ¿sí? A partir de ahí, todo lo que aparecieron de antibióticos que hoy ustedes pueden conocer que están en el mercado, pero si seguimos así, cada vez estamos haciendo antibióticos más y más potentes y sin embargo siguen apareciendo bacterias que superan esos antibióticos. Así que el peligro es cuando esas bacterias superpoderosas se extiendan. Hoy por hoy están en los hospitales, ¿sí? Es lo que se conoce como bacterias intrahospitalarias, pero no quita que en algún momento puedan salir de ese ámbito y atacar, digamos, al resto de la comunidad. O sea que siempre hay que tratar de reducir el consumo de antibióticos. Bueno, ¿qué tipos de bacterias podemos encontrar? Estos son gráficos, ¿sí?, para que ustedes se lo puedan imaginar. Hay distintas formas. Vamos a encontrar los más comunes, son los famosos cocos, que tienen esa formita de bolitas. Los streptococos son como cadenitas de esos cocos. Los diplococos D2, ¿sí? No es muy difícil ubicarlo. Algunas van a tener esas esporas, como esa burbuja de protección que les permite estar en medios, ¿sí?, que son difíciles.
pueden estar esas esporas muchísimos tiempos, incluso años, supónganse en el medio ambiente, ¿sí? Están en ese estado de espora esperando hasta el momento en que puedan ingresar a un organismo que sí le permita romper ese estado y generar la enfermedad. O sea que puede pasar muchísimo tiempo. Normalmente las que tienen los bacilos con flagelos son como esos pelitos, y los flagelos son en las células el medio de movilidad, ¿sí? Entonces, al moverse esos pelitos es lo que hace que esa bacteria se pueda desplazar. Después van a ver que hay otros tipos, los bacilos son más alargados, ¿sí? Son más rectangulares, no tan esféricos, y van a encontrar también estrepto en cadena, ¿sí? Esos bacilos en cadena. Van a encontrar también en racimos, son los estafilo, ¿sí? Racimo. Este tipo de enfermedad, los estreptobacilos, por ejemplo, pueden causar enfermedades diarreicas, ¿sí? Diarreas. Los estafilococos son responsables muchas veces de enfermedades, por ejemplo, de las vías respiratorias, las neumonías. Entonces, muchas veces van a encontrar ese tipo de enfermedades más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Los espirillos tienen esa forma muy particular, con los flagelos también que le permiten desplazarse. Y lo último que ustedes van a ver ahí son los vibrios, que son parecidos a los bacilos, solo que en una forma más, digamos, geométrica, como un semicírculo. ¿Sí? O sea, están dobladitos. Son distintas formas que va tomando esas bacterias, esas distintos tipos de bacterias, y van a afectar distintos tipos de tejidos. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, hay algunas partes de nuestro cuerpo que tienen normalmente bacterias. La vagina tiene bacterias, todo el tracto intestinal tiene bacterias, la boca tiene bacterias, la nariz tiene bacterias, el oído tiene bacterias, pero si saco esa bacteria que normalmente está en la boca y la coloco en otro lado, ahí es donde es como si yo trasplantara esa bacteria y donde puede volverse peligrosa. El orden de peligrosidad va avanzando de adelante hacia atrás. Las bacterias del ano son mucho más peligrosas, ¿sí?, que las de la vagina o de la uretra, ¿sí?, en el hombre, y el tema de la boca. Entonces, por eso siempre las infecciones cruzadas es donde empiezan a aparecer los problemas. El famoso, digamos, problema que tienen las personas, los bebés con los pañales cuando se hacen caca, y la caca queda mucho tiempo, las bacterias que están presentes en la caca pueden ingresar a través de la vagina o a través de la uretra y generarles infecciones. Es muy común. Lo mismo también pasa con el caso de los abuelos que usan pañales, también, ¿sí? Si se los deja con esa materia fecal, el peligro es ese, ¿sí?, que esa flora que está en la materia fecal pase a otras regiones. Bueno, en una vida más adulta y sexualmente activa vamos a tener esos tipos de cruces por relaciones anales, relaciones orales, ¿sí? Así que también, pero esto lo vamos a ver más específicamente cuando veamos la clase de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Ahí vamos a ver específicamente esa parte. Ahora vamos a hablar en general. Vamos a lo que es virus, ¿sí? Me dicen si quedó claro lo que es bacteria, seguimos. Virus, actívense el micrófono cuando ustedes quieran y me aclaran si algo les quedó duda. Vamos a los virus. Son microorganismos que necesitan sí o sí vivir dentro de un huésped, ya que necesitan utilizar los componentes de las células para poder replicarse. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden ni ellos multiplicarse solo, que sería una asexualidad, ¿sí? O sea, cuando solamente ellos se multiplican, y tampoco pueden multiplicarse teniendo contacto entre ellos. O sea, la única forma que ellos se puedan multiplicar es cuando tienen contacto con una célula completa, ¿sí? Ya sea una célula procariota o una célula eucariota, ¿sí? La única manera. Así que por eso van a invadir los tejidos,
¿sí? Tanto de bacterias como de ¿cómo se llama? Animales, plantas, ¿sí? Todo lo que esté vivo van a invadir, van a buscar el material genético y a partir de ahí es donde se van a multiplicar, se van a dividir. Esto es cíclico, siempre lo van a hacer en un ritmo cíclico y normalmente la gran mayoría de las enfermedades justamente cumplen ese ciclo y se termina. Por eso las gripes, ¿sí? Los resfríos, que son virales, terminan un plazo de 7 a 10 días, hace un circuito y termina. Bueno, la mayoría, no todos. La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse. Es lo que le acabo de decir, termina su ciclo y se termina. Se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere. El periodo que tarda de 1 semana a 10 días aproximadamente, por eso la mayoría de las infecciones de tipo virales no se medican. ¿Sí? Lo único que se hace es tratar a los síntomas que genera esa enfermedad. Por ejemplo, si me genera fiebre, voy a dar un antitérmico. Si me genera dolor muscular, voy a dar un analgésico. ¿Sí? Si además hay otro tipo de infección con una bacteria, voy a tener que recién recurrir a los antibióticos. Ustedes eran chiquitos, pero en el año 2009-2010 ya tuvimos una epidemia que se llamó gripe porcina, ¿sí? Fue una pandemia a nivel mundial, no fueron tantos los casos de muerte, pero sí fue la primera vez que los 6 sectores de la Organización Mundial de la Salud, o sea, ellos dividen el mundo en 6 sectores. Los 6 sectores que no tiene que ver con los continentes, sino que tiene que ver con las características de clima y de las condiciones, digamos, de vida. Las 6 secciones tuvieron gripe porcina, ¿sí? Entonces, por eso se llama pandemia. Pan, cuando está delante, ¿sí? De un término, significa todo, ¿sí? Pandemia, completo, todo. Bueno, ¿qué pasó? En ese caso sí había un medicamento antiviral que permitía, porque los síntomas eran muy parecidos a una gripe, permitía, digamos, que ese virus no siguiera contagiando. La droga se llama oseltamivir, el famoso Tamiflu que se hizo muy conocido porque todo el mundo buscaba Tamiflu. Antes el Tamiflu se podía conseguir en cualquier farmacia, ¿sí? Digamos, estaba aprobado para ese uso, para el uso de gripes, pero en la mayoría no lo usan, ¿sí? Pero con este caso, con la gripe porcina, justamente como se vio que tenía la particularidad de frenar la multiplicación, entonces sí fue muy utilizado. En ese caso había 2 condiciones. Una, estaba este medicamento que era lo que frenaba la enfermedad y por el otro lado estaba la vacuna. ¿Sí? Entonces, bueno, se vacunaba a la persona y se le daba esta medicación durante 15 días hasta que la vacuna hiciera efecto. Ese era el tratamiento normal que se tenía. En este caso, por más que esto también es un virus, bastante parecido también a todo lo que tenga que ver con las gripes, pero en este caso no hay medicación, ¿sí? La medicación, el oseltamivir, que sirvió la vez pasada, en este caso no es útil, ¿sí? Así que, ¿por qué? Porque cambia ese caparazón que tiene el virus. En el caso de la gripe porcina, ese caparazón, ¿sí? Tiene 2 proteínas y especialmente una de esas se llama neuraminidasa. Esa neuraminidasa en un momento determinado se abre y permite que el material genético de adentro del virus salga, infecte a las células que están al lado. ¿Qué hacía esta medicación? Trababa, ¿sí? Trababa esa ventana, no podía salir el material genético, cumplía los días, se moría el virus y se terminó. Por eso fue tan importante. Sin embargo, esta coraza, esta caparazón que tiene el coronavirus no es sensible a ese medicamento, ¿sí? Por eso en este caso no sirvió. Bueno, así que en general los virus van a tener este tipo de comportamiento, ¿sí? Si no hay una medicación, va a continuar su circuito normal. Estos son esquemas de los tipos de virus que podemos encontrar del estilo helicoidal, ¿sí? Que es el primero, como un tirabuzón.
El poliedro, que es el caso de adenovirus, que es justamente uno de los virus de las gripes. El esférico, que es el más común de todo, ahí también tenemos el virus de la influenza, de la gripe, ¿sí? Ven que adentro está el material genético y lo que está afuera es lo que va a diferenciar, ¿sí? La forma en que toma la estructura de esa protección que tiene. Y después tenemos estructuras más complejas, si ustedes ven, parece como una nave espacial, y esto se le llama bacteriógrafo. ¿Qué quiere decir? Que son virus capaces de infectar a bacterias, ¿sí? O sea, son virus que tienen esa capacidad de infectar bacterias. Bueno, eso sería la clasificación en general. Acá hay algunos ejemplos. El virus de HIV, vieron que es esferoidal, hepatitis B, son dos de las enfermedades más peligrosas. La hepatitis B se contagia igual que el HIV, ¿sí? Pero mata mucho más rápido, no necesita años para matar como el HIV. El ébola virus, el más difícil de todos, este mata en pocas horas, fue usada como un arma biológica y se han hecho varias películas con respecto al ébola. Así que cualquiera de esas películas que lo pueden ver pueden tomar dimensión de lo que significa, porque es tal cual así como muestran en las películas. El adenovirus, que es uno de los causantes de las rinitis y demás, la influenza, la gripe, el virus de la rabia, ven que tiene una forma muy particular el virus de la rabia, el bacteriógrafo, que son virus que afectan a las bacterias, el papilomavirus, ¿sí? Las verrugas. Este es el virus que forma las verrugas genitales y va a formar también el cáncer, ¿sí? Así que fíjense que también es del estilo de esfera. El rotavirus, ¿sí? Que también es un virus muy peligroso, y el tema del herpes virus, que también tiene sus particularidades también, no va a matar el herpes, pero sí va a generar enfermedades que son bastante dolorosas y de por vida. Bueno, así que fíjense, HIV, hepatitis B, papilomavirus, rotavirus, herpes, son enfermedades que se los tiene crónicamente. Una vez que los tengo, los voy a tener siempre, ¿sí? Por eso es importante la prevención. Bueno, van a producir enfermedades agudas y crónicas. En las agudas van a ser las más sencillas, las que se curan solo, ¿sí? Por eso se autolimitan, como por ejemplo el tema de la gripe. En las crónicas van a considerarse crónicas cuando ya estamos hablando de un periodo de más de 6 meses, ¿sí? Que se tiene la enfermedad. Y dentro de estas infecciones, dentro de estas que se consideran crónicas, vamos a encontrar una clasificación de persistente, o sea que está siempre, latentes y transformantes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Las persistentes son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo, persistiendo dentro de las células, ¿sí? Y replicándose. Por ejemplo, el tema de la hepatitis B. La hepatitis B tiene tratamiento, si no se trata, mata, pero los tratamientos normalmente son de por vida, ¿sí? Son medicaciones que va a tener que consumir el paciente en forma permanente. Las latentes son aquellas infecciones en las que el virus nunca se elimina del cuerpo y persiste dentro de la célula, pero en un estado de latencia, o sea que va a tener un periodo en que va a aparecer y un periodo como que se curó y va a marcha atrás, ¿sí? Después vuelve otra vez, después otra vez se retira. Pueden llegar a reactivarse y comenzar a replicar de nuevo, alternando periodos de latencia y replicación. Un ejemplo de esto es el herpes. Hay dos tipos de herpes, que esto también lo vamos a ver cuando veamos infecciones de transmisión sexual. Hay un herpes tipo 1, que es el herpes labial, el herpes que aparece, que la gente le suele llamar fuego de San Antonio, asocia con que comió algo, ¿sí? Pero no, en realidad es un virus, ¿sí? Y un virus que muchas veces se contagia por el beso, se han contagiado chicos
¿sí? A veces con la costumbre de mojar el chupete en la boca, la mamá, alguien adulto, ¿sí? Y le coloca. Una vez que tiene herpes, lo va a tener siempre, va a aparecer etapas en las que va a florecer, digamos eso, y que eso va a depender de cada una de las personas. En muchos casos se da después de comer alguna comida picante o algo muy particular, y eso es importante que la gente pueda descubrir, ¿sí? ¿Qué es lo que le activa el herpes a esa persona? Entonces siempre, cada vez que come algo picante, le va a aparecer. Por eso muchas personas asocian con que es fuego de San Antonio, que es por una comida que consumió. Ahora, hay muchas personas que después de un estado febril aparece. ¿Sí? Entonces siempre tuvo fiebre hoy, mañana seguro que va a empezar a sentir que le aparece. Tiene una particularidad que se siente que late, ¿sí? Late como si fuera el corazón, se siente que late, ¿sí? A medida que va creciendo. Por supuesto es muy doloroso, pero eso tiene tratamiento. La droga se llama aciclovir, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero eso tiene tratamiento, no es necesario que sufra ni que pase dolor. Lo que sí, nunca se va a curar. Bueno, ¿qué tiene que tener en cuenta? Cuando está con la herida, no tener contacto, no tomar mate, ¿sí? No compartir vasos, porque es altamente contagioso. Y una vez que explotan las ampollitas, ese líquido que está en el interior de las ampollitas es sumamente contagioso. No se pinchan, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que escurra puede volver a contagiar y cada vez son heridas más grandes. Bueno, así que eso como en general para que entiendan qué es ese tipo de virus. Vamos entonces al último. Los transformantes son aquellas infecciones virales que transforman las células del huésped en células cancerosas. Y acá tenemos el ejemplo típico que es el HPV. El virus del HPV se mete en el interior de la piel porque es un virus de piel, ¿sí? Se mete en el interior de la piel hasta las células formadoras. Cuando vimos piel, ¿sí? Ustedes ya tienen una idea de cuáles son las capas y saben que hay una capa basal que es la que forma la piel. Ese virus ingresa hasta esa capa basal y se va a mezclar con el ADN de la célula. A partir de ahí, todas las células que salgan van a salir alteradas, modificadas, y eso es lo que se considera un tumor, ¿sí? Como tiene una replicación mucho más rápida, ustedes van a ver que los tejidos de tumores crecen, ¿sí? Nada comparado con el otro, ¿sí? Crecen mucho y son los que forman las masas de tumores. Bueno, este HPV, el virus papiloma humano, que causa cáncer de cuello de útero justamente, ¿sí? Pero no causa solamente cáncer de cuello de útero, eso es lo más conocido. Pero también puede causar cáncer de vulva, puede causar cáncer de pene, cáncer de testículo, cáncer de ano, cáncer de garganta, dependiendo el tipo de relaciones sexuales que tengan, ¿sí? Estando infectados. Así que también vamos a ver en infecciones de transmisión sexual. Bueno, solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con antivirales, ¿sí? Solo algunas. Después las otras, lastimosamente, todavía no hay forma. Bueno, acá no está, está en otra, en la aclaración del HIV. Está más adelante. El tema del HIV es una infección de por vida, una vez que lo tenemos lo vamos a tener siempre, pero hoy por hoy tienen disponible medicación, un conjunto, un tratamiento que tiene que ver mucho con la alimentación y con la medicación que se le va a otorgar, que puede hacer que se potencie el sistema inmunitario y que se reduzca la cantidad de virus circulando a tal punto de hacerlo indetectable en los análisis. Por eso nunca les van a dar un análisis de que no tiene HIV. Lo que le van a dar un análisis es que no se detecta HIV, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces los análisis de HIV siempre van a ser detectable o no detectable, ¿sí? Lo cual no asegura que tenga o no tenga. Lo que sí, digamos, si son tan indetectables, prácticamente no contagiarían, ¿sí? Porque
es tan baja la carga viral que no es suficiente como para contagiar. Digamos, también para aclarar, porque mucha gente confunde los términos. Y que tenga HIV no quiere decir que tenga SIDA, ¿sí? Eso también vamos a ver en la clase de infección de transmisión sexual, pero el SIDA es la última etapa de la infección por HIV, ¿sí? La última etapa, cuando el sistema inmunitario cayó completamente y el SIDA se hace cargo, ¿sí? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Eso es lo que significa, que el sistema inmunológico colapsó. Bueno, vamos avanzando. Vamos a los parásitos. Son microorganismos que viven dentro del huésped para nutrirse de él. No solamente dentro del huésped, también pueden estar sobre el organismo, ¿sí? Los parásitos de piel. Suelen producir enfermedades de tipo crónicas. Los síntomas que producen suelen ser bastante leves. A este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que abarca siempre a toda la familia para evitar las reinfecciones, ya que son altamente contagiosas. Eso sobre todo en lo que sean las parasitosis de los niños, ¿sí? Los famosos gusanitos y demás. Antes se le llamaban los gusanitos blancos, los oxiuros, se los llamaba los gusanitos del azúcar, ¿sí? Decían que por consumir mucho azúcar. En realidad no es por eso. Pero digamos que pueden incorporarse por comida sucia, ¿sí? Por no lavarse las manos, está presente en cualquier lado, entonces a medida que yo voy comiendo con esa mano sucia, también lo puedo incorporar. Normalmente los niños, como tienen menos cuidados y juegan más en lo que sea el piso y demás, son los más expuestos. Cuando se encuentra en un niño, ¿sí? Los parásitos, normalmente toda la familia se tiene que someter al medicamento, al tratamiento, porque es altamente contagioso y no se dan cuenta, ¿sí? Los huevecitos van quedando en cualquier lugar y sin darme cuenta voy a ir ingiriendo los huevecitos también. Hay otros tipos de parásitos como la lombriz solitaria, ¿sí? Se llama Taenia saginata, que ya son más complicadas, ¿sí? En ese caso estamos hablando de parásitos largos, varios metros, y esos son justamente, como se nutren de todo lo que sea la sangre, no es que comen la comida que ustedes comen, sino que se nutren de la sangre y los debilita al huésped. Se llaman lombriz solitaria, pero no necesariamente están solas. Muchas veces están acompañadas, son varias lombrices solitarias, y eso incluso puede generar hasta convulsiones. O sea que fíjense cómo afecta, las toxinas que tiene, afecta incluso hasta el sistema neurológico. O sea, pueden tener hasta convulsiones por tener parásitos. No los quiero asustar mucho, pero los parásitos también pueden invadir tejidos, ¿sí? Los gusanos pueden invadir de un tejido al otro, incluso pueden invadir hasta el cerebro, ¿sí? Se han encontrado cerebros con gusanos también que han ingresado, así que puede aparecer de todo. Bueno, entonces siempre va a ser a toda la familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son altamente contagiosas. Tipos de lombrices, ¿sí? Fíjense, ahí van a encontrar en su forma de huevo y en su forma de larva o adulta, ¿sí? Las ascaris, que son las más comunes, los oxiuros, que son los gusanitos blancos que le decía, que es muy común en los chicos, normalmente se quejan de que les pica el ano. ¿Por qué? Porque las hembras salen a colocar huevitos en la zona del ano, por eso al sentir el movimiento de las hembras es lo que les pica el ano, ¿sí? Son dentro de todo inofensivas, pero si es gran cantidad, ¿sí? Si no se trata y esa gran cantidad llega a aparecer, pueden incluso hasta taponar los intestinos, ¿sí? Trancar. Así que siempre que se detecta hay que curarlos. Los ascaris son las famosas lombrices más largas, que son más rojizas, ¿sí? Que son bastante también molestosas, pero no llegan a ser más de 20, 30 centímetros, ¿sí? Pero de todas formas, digamos, impresionan. Este parásito hepático es específicamente del hígado, ¿sí? La giardia también son muy, muy específicos.
Si ustedes ven en el parásito hepático, ahora vamos a ver otro que se parece mucho. Este tiene una boquilla, esa boquilla es como si fuera la boca de los pulpos, se prende con eso, eh, se prende contra el intestino y a partir de ahí chupa, digamos, la sangre. Todo este tipo de parásitos se alimentan de nosotros. Los quistes de Yerlia pueden permanecer así muchísimo tiempo y después, digamos, activarse. Bueno, ahí tiene la tenia solium. Si ustedes prestan atención, esa cabeza que tiene, sí tiene como unos tentáculos que son con los cuales se va a adherir. Y después tienen la tenia bovina, la tenia saginata, que es la lombriz solitaria. ¿Ven? Esto, por ejemplo, ustedes se lo pueden incorporar. La tenia solium suele aparecer mucho con el tema de las, ¿cómo se llama? Los cerdos poco cocinados. Los cerdos de criadores, de criaderos, digamos, de cerdos para alimento, normalmente tienen las vacunas, tienen todas las cosas. Ahora, el problema está cuando se comercializan animales que son carneados, ¿sí? Fuera de esos establecimientos donde no hay control y no se saben si los animales están vacunados para los parásitos. Antes eran una gran cantidad de parásitos los que tenían, siguen teniendo hoy, ¿sí? Pero con las vacunas justamente se reduce eso. Incluso los pollos que están en la vida libre, ¿sí? Sueltos de los gallineros, consumen cualquier tipo de cosa que encuentren y son muy, muy afectos a comer materia fecal de los animales. Así que ellos son los que incorporan sobre todo y que tienen en sus tejidos muchos de los parásitos. Así que cuando se los va a carnear, ¿sí? A los pollos, normalmente se los encierra un tiempo antes, se le da medicación para que pierdan todos los parásitos y eso es lo que permite el consumo humano. En los criaderos esto está también, ustedes pueden ver imágenes por ahí de criaderos, van a ver que la comida no está suelta, sino que comen de comederos, ¿sí? La idea es evitar que tengan contacto con las materias fecales. Pero bueno, cuando ocurre, pueden incorporar este tipo de parásitos en la carne. Entonces, cuando cocino mal un corte de carne, pueden ir este tipo de parásitos y así es como aparece en el ser humano. O sea, tengan en cuenta eso al momento de consumir y el momento de lavar bien los vegetales y demás. Pongo a grabar. Bueno, como les decía, el problema está en que muchas veces todo lo que sea plantaciones se utiliza abono, ¿sí? Que están hechos con materia fecal. Entonces, si no se lavan bien todos los productos que no se van a cocinar, se corre el riesgo de incorporar estos huevitos de estos tipos de parásitos. Normalmente todos estos tipos de parásitos van a morir en una cocción, pero si está mal cocido, por eso siempre se recomienda el tema del pollo y el tema del cerdo, mucho cuidado con respecto a la cocción para evitar la ingestión de este tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque tanto el pollo como el cerdo comen cualquier cosa, incluida materia fecal de otros animales, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La vaca es más delicada en ese sentido, va a comer exclusivamente las cosas que conoce, ¿sí? Las plantas, el alimento, ¿sí? Pero no es que va a ir a consumir cosas que están en el pasto, ¿sí? Por eso, digamos, tiene menos riesgo. En cambio, el cerdo y el pollo comen lo que sea que le aparece enfrente. Bueno, le hablaba acerca que los parásitos no están solamente en el interior, sino que están sobre la piel. En ese caso se llaman ectoparásitos, ¿sí? Están en la piel y se van a alimentar de la sangre, como el tema de la garrapata, el piojo o la pulga, y de piel muerta, como es el caso de los ácaros. Son tan pequeñitos que ustedes no lo ven, pero son los que se encargan de comer toda la piel que soltamos día por día, ¿sí? Que son miles de células de piel que vamos a ir soltando. Sí, sí, se puede saber, porque si no tenés síntomas, acá está preguntando si puede uno tener parásito y no saber.
te dejó de caer el pelo. Bueno, eso, lo que pasa es que, como les decía hace un ratito, el parásito que hace, se nutre de ustedes, le va a quitar, ¿sí? Les va a ir quitando todos los nutrientes de la sangre. Entonces, a partir de ahí van a empezar a aparecer las consecuencias. Una puede ser, como es el caso de la pérdida de cabello. La piel, ¿sí? Se agrieta la piel, pueden pasar muchas cosas. Pueden aparecer otros síntomas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con una alteración en la parte digestiva, ¿sí? Flatulencia, alternar diarreas con constipación, flatulencia. ¿Por qué? Porque depende cómo se van moviendo esos parásitos en la parte intestinal. Pero los parásitos no están solamente en la parte intestinal, pueden estar en cualquier lugar, ¿sí? Eso es el real peligro, digamos. Bueno, volviendo a los ectoparásitos. El problema no está cuando nos pica una garrapata, un piojo, una pulga. Todos hemos tenido piojo, todos hemos estado en contacto con animales y nos pica la pulga. Si somos de llevar animales a la cama, va a tener la cama pulga. Los ácaros están en la cama, así que imposible no tenerlos. Y la garrapata muchas veces también, ¿sí? Al estar en contacto estrecho con los animales, la garrapata también se le puede pasar. Me tocó a mi hijo del medio, que estábamos esperando para ir al médico, y es muy rubio, el pelito muy blanco, y de golpe le veo algo oscuro en la cabeza, porque tenía mucho pelo, pero así medio ondulado. Y entonces le empiezo a separar el pelo, le miro, tenía una garrapata porque le gustaba ponerse todos los perritos así en la cabeza en la cama, y le apareció una garrapata. Tenía prendida la garrapata en la cabeza. Si la garrapata está sana, más que chuparle un poco de sangre, no va a haber el problema. El problema es que hay garrapatas que están enfermas. Y la garrapata, cuando pica, segrega un poco de anestesia en su saliva, que es lo que hace que el animal no sienta que le están mordiendo, ¿sí? Cuando la garrapata está enferma, junto con esa saliva van a mandar, ¿sí? La enfermedad que tengan. Este es el caso de la enfermedad del Lyme, por ejemplo, que viene justamente de garrapatas. No todas las garrapatas, sino las garrapatas que están enfermas, ¿sí? Así que el Lyme, por ejemplo, muchos dicen, no, es una enfermedad de los puercos, ¿sí? Porque están con los animales. ¿Saben quién tiene Lyme, por ejemplo, a raíz de garrapata? La cantante Thalía. O sea, imagínense el dinero que tiene, ¿sí? Y está enferma de Lyme. Una vez que tiene, no los deja nunca más, ¿sí? O sea, son enfermedades crónicas que tienen su etapa, que son muy dolorosas también. Pero bueno, le pudieron diagnosticar. Hay casos también que con mordeduras así de garrapata han entrado en coma, por eso, dependiendo de la enfermedad que tengan. Incluso han generado convulsiones. Sobre todo en los niños es donde hay más peligro y donde siempre, sobre todo si tienen el pelo rizado, que es difícil de poder controlar, siempre hay que estar atento a cualquier síntoma raro que por ahí no se pueda explicar en los niños. Bueno, piojo hemos tenido todos, ¿sí? Más allá de la picazón y el ardor que pueda aparecer en la zona, no tiene mayores problemas, ¿sí? Bueno. Vamos ahora a los hongos. Dice, son microorganismos que viven en la naturaleza o dentro de un huésped, ¿sí? Ya sea animal o sea un humano, cualquiera. La gran mayoría producen infecciones superficiales que van a afectar la piel, los pelos y las uñas, aunque a veces pueden ser profundas, afectando otros tejidos como órganos, músculos y huesos. Lo que tienen que tener en cuenta con el hongo es que el hongo tiene un difícil tratamiento. Yo puedo empezar un tratamiento con hongos, ¿sí? Empiezo a tratarlo y en una cuestión de 2-3 días va a mejorar la superficie, pero eso no quiere decir que está sano, ¿sí? Interiormente puede seguir avanzando, incluso llegar hasta los huesos, ¿sí? Por eso el peligro. Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente. ¿Por qué? Porque duran más de 6 meses. Cuando hablamos de hongo bajo la uña, normalmente empieza con la uña del dedo gordo, ay, perdón, estoy trabada, la uña de los dedos del pie, pero muchos se ven en la gente grande las uñas. Empieza por el dedo gordo.
normalmente son difíciles de curar. Y este tipo de infecciones requiere que se utilice algo localmente en la uña y que se tome también para poder atacar de ambos lados, ¿sí? Por sangre y por superficialmente. Pero son tratamientos que duran más de un año en su promedio, ¿sí? Aparentemente parece que está bien, pero por adentro sigue estando la enfermedad. Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suele durar periodos prolongados, de 6 meses a un año. Hay algunos tratamientos de uñas que llegan a durar 2 años, así que imagínense lo difícil que es curar. Bueno, ahí tenemos los hongos más comunes, ¿sí? Tenemos hongos en las uñas, tenemos hongos en la boca, que es muy común en los chicos, en los infantes. En la boca suelen aparecer manchitas blancas en la lengua, en el paladar, en las mejillas internas, ¿sí? Que eso es lo que suele aparecer. Después el famoso pie de atleta, que suele aparecer, los sabañones también se los llama, ¿sí? Que son hongos que están entre los dedos, ¿sí? De los dedos del pie, pero acá en la zona donde se doblan los dedos. ¿Por qué? Porque es una zona donde se transpira mucho, donde suele estar calentito, y son condiciones especiales para los hongos. Así que siempre tener en cuenta, estos son sumamente contagiosos, altamente contagiosos los hongos, así que nunca entren a un baño público sin ojotas, ¿sí? Cualquier tipo de calzado que los aísle del piso, porque cualquiera hongo que esté dando vuelta por ahí, encima los baños son siempre mojados, así que pueden convivir ahí fuera de una persona muchísimo tiempo. Siempre con ojota ingresen entonces a cualquier baño que ustedes desconozcan. Bueno, y una vez que aparece el hongo, ¿sí? Se requiere tratamiento. ¿Por qué? Porque eso va avanzando, ¿sí? Y puede llegar incluso en aquellas personas que son diabéticas, puede llegar a generar, digamos, necrosis del tejido que haga necesario incluso cortar dedos, ¿sí? Si yo sigo avanzando con eso, dejo que avance, total no pasa nada, puedo perder hasta el pie. De hecho, en el tema de los soldados, cuando estaban las guerras, la única recomendación que le hacían justamente era que ventilen los pies y que los mantengan secos. ¿Por qué? Porque podían perder las piernas e incluso podían morir a raíz de un hongo mal curado. O sea que no es un tema como para no tenerlo en cuenta. Sobre todo aquellas personas que les gusta estar con zapatos cerrados, ¿sí? Que están completamente con ese pie transpirado y juntando, digamos, calor. Bueno, y la última que ustedes ven ahí, tiña corporal, que puede aparecer en cualquier parte, ¿sí? En ese caso está en una rodilla. Estos suelen ser por contacto, habrá arrodillado en algún lugar donde había hongos, y a partir de ahí, bueno, se contagia, ¿sí? Es sumamente contagioso y es por contacto. Bueno, vamos ahora a ver un poquito cómo se clasifican las enfermedades infecciosas, ¿sí? Vamos a tener las que son transmisibles y las que son no transmisibles. Presten atención a esto, ¿sí? Porque suelen contestar mal en el examen. Transmisibles son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra, es decir, que se contagian. O sea, simplemente analizar lo que dice la palabra transmisible, transmite una a otra, ¿sí? No transmisibles son aquellas infecciones que no se transmiten de una persona a otra, es decir, que no se contagian, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean y la definición dice la palabra, contestan mal, ¿sí? O sea que presten atención. Vamos a las enfermedades transmisibles, ¿sí? Estas son las que puedo contagiar a otra. Vamos a encontrar casos esporádicos cuando se produce una infección de forma aislada. Supónganse, uno le contagia gripe al otro, ¿sí? Suele ser, o supónganse sarampión. Normalmente cuando aparece un chico en la escuela con sarampión, a varios compañeritos se contagian. Cuando aparece un hermanito, el resto de los hermanos se terminan contagiando, ¿sí? Estas son formas aisladas, ¿sí? O sea que no es masivo. Cuando hablamos de enfermedades endémicas, y ahora vamos a ir viendo qué significan los términos.
Endémicas, cuando la infección se da en un bajo número de personas, pero de forma constante, todo el tiempo, en una región determinada, como ocurre con la fiebre amarilla en la provincia de Misiones. Cuando hablamos de endémicas, quiere decir que ya la consideramos como parte normal, ¿sí? O sea, no nos llama la atención. Acá la fiebre amarilla o paludismo es algo endémico. La toxoplasmosis también es endémica de nuestra población, ¿sí? O sea, si nosotros nos medimos para toxoplasmosis, el 80% de las personas tiene toxoplasmosis. El problema no es tener toxoplasmosis, el problema es tener toxoplasmosis activa. ¿Qué quiere decir? Que cuando me van haciendo los controles cada vez sube más la toxoplasmosis. Ahí es donde está el riesgo, ¿sí? Pero si es estable, se llama endémica, ¿sí? Entonces es más o menos estable en una región determinada, eso es lo que se llama una enfermedad endémica, típica de acá. Por eso muchas veces le van a preguntar, ¿me tengo que vacunar para la fiebre amarilla para ir a Misiones? Y si no tiene vacuna, sí, sí, sería recomendable. La vacuna de la fiebre amarilla se da una sola vez en la vida. Hubo su temporada, por ejemplo, que para poder ir a vacacionar a Brasil nos pedían la vacuna. ¿Por qué? Porque allá había una epidemia de fiebre amarilla, entonces, bueno, para evitar, digamos, los contagios, pedían en la frontera el carnet. Para viajar a otras partes, yo viajé en el 2019, 25 años casados cumplimos, y viajamos a Cancún. Nos pidieron también el carnet de fiebre amarilla, por ejemplo. O sea que la idea es tampoco que nosotros de acá llevemos para allá, ¿sí? Entonces siempre se va a pedir ese tipo de controles. Bueno, eso es lo que se refiere. Entonces, endémica es una enfermedad que normalmente tiene un bajo número, no es nada que llame mucho la atención, pero es constante y es en una región determinada, ¿sí? Endémica, adentro, endémica. Enfermedades epidémicas, ¿sí? Cuando los casos de infección aumentan en una región determinada, como ocurre en los brotes. Por ejemplo, el dengue, que se expande desde el norte del país. Epidémica, epicentro. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado alguna vez, el epicentro de la tormenta fue en tal lado. ¿Por qué? Porque de ahí arrancó hacia alrededores. ¿Sí? El contagio con un hongo, por ejemplo, también es epi. Toca un lugar y a partir de ahí se va expandiendo, ¿sí? Ustedes tiran una piedra en el agua que se forma un disco que se va agrandando, ¿sí? La onda en el agua. Bueno, la epidémica se maneja así, toca en un lugar y a partir de ahí se expande, ¿sí? En la Argentina, el dengue, que les da el ejemplo ahí, ingresó en el 2009. En el 2009 ingresa al país por 2 lugares a la vez en ese mismo año, por Salta y por Chaco. Esos son los 2 lugares y a partir de ahí, desde el 2009 hasta hoy, avanzó hacia Neuquén. Imagínense, son lugares donde se supone que no tendría que haber contagios por el frío, ¿sí? Recuerden que los mosquitos están en climas cálidos. Ahora, lo que siempre yo les explico a mis alumnos que son de los que ya son empleados de farmacia, del sindicato. Ahí tengo alumnos de todo el país. Así que ahí les explico que los mosquitos viajan en auto, los mosquitos viajan en colectivo y los mosquitos viajan en avión. Cuando llegan a esos lugares fríos, no van a quedarse afuera en la nieve, se quedan adentro de las casas, ¿sí? Así que por eso sigue avanzando. ¿Por qué? Porque bajaron la guardia o no se prepararon bien como para enfrentar lo que significa una invasión de dengue, ¿sí? Entonces puede aparecer, ¿por qué? Porque el animal, el mosquito, se dio cuenta que es más fácil chupar sangre al ser humano que chupar sangre a los animales, ¿sí? Este tipo de mosquitos, los comunes sí que transmiten dengue, igual que los que transmiten leishmaniasis y las otras, el Aedes, ¿sí? Era de la selva. A partir de que en la selva se empezó a deforestar, salió de ese ambiente que era suyo, ahí solamente picaba a los animales que están ahí. A partir de ahí sale
y empieza a invadir lo que son las ciudades. Ahora, imagínense, si en el monte tenía que picar a un carpincho, ¿sí? Con ese pelo duro, tenía que picar a, no sé, a alguno de los animales que están ahí con pelaje, es más difícil. En cambio, cuando se fue a la ciudad, encontró al ser humano, ¿sí? Desnudo, así que mucho más fácil para él. Normalmente el mosquito puede viajar varios kilómetros, pero si a eso le agregamos vientos, ¿sí? Puede viajar con el viento mucho más rápido, y los huevitos que ponen en el agua puede ser arrastrados kilómetros, supónganse con una inundación. O sea que en poco tiempo ese mosquito que estaba en Misiones pudo haber llegado fácilmente a Buenos Aires y de ahí irse a cualquier otro lado, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso cuando hablamos de enfermedades que se transmiten con esos vectores, con esos mosquitos. Bueno, entonces, endémica es en un lugar determinado. Epidérmica es desde un punto que se expande. Ahora vamos a las pandémicas. Pan le decía que significa todo. Cuando las infecciones se dan en grandes regiones geográficas, pudiendo afectar al mundo entero, como ocurre con el HIV o con la tuberculosis. El prefijo pan, le aclaré ahí para que no se les olvide, significa todo. ¿Tá? Entonces, por eso, cuando hablamos de que invade una enfermedad todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud, se llama pandemia. ¿Tá? La última es la pandemia del COVID, antes fue la pandemia de la gripe porcina. Bueno, avísenme si no se entiende. Vamos ahora a las no transmisibles, ¿sí? Estas no se contagian. Tenemos enfermedad endógena. Son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con la candidiasis. Los hongos están presentes en la vagina, están presentes en la boca. Cuando yo consumo, por ejemplo, corticoides, lo que hacen esos hongos es aprovecharse. Los hongos son oportunistas y van a aprovechar que hay una baja del sistema inmunitario y van a atacar ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces el tema de los hongos en la boca se da porque uso los PAF, ¿sí? Los PAF con corticoides bajan la defensa y eso aprovecha. Si estoy, digamos, con mi sistema inmunitario bajo, puedo ser paciente con HIV, puedo ser que esté con una gripe, me baja el sistema inmunitario, puedo estar embarazada, que el embarazo también baja el sistema inmunitario. Son todas situaciones en las cuales queda más expuesta, porque el sistema inmunitario no está trabajando a full, entonces queda más expuesto el cuerpo al avance de estos hongos, ¿sí? Entonces, hongos en la boca es muy común por esto, y los hongos en la vagina son muy común también a raíz de esto. Vamos a la enfermedad exógena, o sea, es algo de afuera, endo adentro, por eso es mi flora natural que un día queda loca y se activa. Vamos a la exógena, de afuera. Son causadas por bacterias del medio ambiente que enferman al hombre, que luego no se transmiten, como ocurre con el tétanos. El tétanos, uy, se me fue. El tétanos en realidad es una toxina, es un tóxico. Se llama toxina tetánica, ¿sí? Igual que el botulismo. El botulismo es una toxina botulínica. ¿Por qué les doy los dos casos? Porque los dos están en el medio ambiente, están en la tierra, ¿sí? El tétanos está en todo lo que sea rumbre. Entonces se fácilmente puede ingresar a través de cualquier tipo de herida. Por eso, ante el caso de un corte, el caso de una quemadura grave, como preoperatorio, ¿sí? Como preparto también, cada vez que hay una intervención grande, siempre se previene, ¿sí? El ingreso del tétano justamente con la vacuna antitetánica. El botox, que suele estar, digamos, en todos los que sean las conservas, el botox que utilizan para cirugía, ¿sí? Es el mismo, la toxina botulínica. Y fíjense qué pasa con la cirugía, para que ustedes interpreten lo que es el efecto. Cuando se coloca botox en una arruga, lo que hace es dejar duro el músculo,
la arruga se plancha, por eso queda, pero si ustedes ven, las personas que tienen Botox pierden expresividad, no pueden fruncir la ceja, ¿sí? No pueden sonreír, estirar los labios, ¿por qué? Porque los músculos están duros. ¿Sí? Entonces por eso quedan así todo como una especie de muñequita, ¿sí? Porque no pueden mover ni la ceja. Ahora, este tipo de producto se usa así, digamos, con controles, digamos. Ahora, en la naturaleza, cuando una persona le ingresa Botox, justamente la toxina botulínica lo que hace es paralizar los músculos y empieza a paralizarse todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Incluso llega a paralizarse los músculos respiratorios, que ahí es donde la persona va a fallecer, ¿sí? Todo se paraliza, todo queda con ese cuadro. En el cuadro del tétano se le suele llamar tetania, que es cuando los músculos quedan rígidos, ¿sí? Muy, muy doloroso. Cualquiera de los dos son enfermedades muy dolorosas. Intoxicación alimentaria. Son causadas por toxinas que son producidas por bacterias. Estas toxinas se encuentran presentes en los alimentos, como ocurre en el tema del botulismo. En el tema del botulismo, por eso les daba ese ejemplo, tengan en cuenta las latas de conservas, ¿sí? Las latas de conserva, por eso cada vez se lo está cambiando más al cuadro de las cajitas Tetrabric, ¿sí? Cuando ustedes abren una lata de conserva, ¿sí? De arveja, de choclo, lo que sea, y ustedes ven que adentro hay algo que les llame la atención, ¿sí? Que no tiene las características normales, siempre desconfíen, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede tener botulismo, ¿sí? Si está arrumbrado, si pasa algo con esa lata. Vamos a lo que se llama la flora normal. O sea, la flora, ¿sí? Es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro organismo. Cada parte de nuestro cuerpo va a tener una flora normal, ¿sí? Necesaria. Ustedes imagínense, si nuestro intestino no tuviera flora, no tuviera un conjunto de bacterias, no se podrían absorber los alimentos, estaríamos con colitis todo el tiempo, no se podría incluso sintetizar algunas vitaminas, ¿sí? O sea que imagínense lo importante que es. Bueno, se denomina flora normal al conjunto de microorganismos que habitan normalmente en el ser humano. Tienen una función protectora, ya que evita la colonización por otros microorganismos patógenos. Esos sí van a causar la enfermedad. Entonces son como una muralla de defensa también. Si yo no tengo eso, queda más expuesta el intestino a que me ingrese alguna otra bacteria. Además, esta flora normal colabora en muchos procesos fisiológicos como la digestión o la síntesis de la vitamina K. La vitamina K es la que tiene que ver con la coagulación de la sangre, ¿sí? Esto es muy importante, digamos, porque si no nos desangraríamos. En algunos casos, como yo, tenemos exceso, ¿sí? Exceso de formación, y eso es lo que nos causa trastornos también de coagulación que se llaman trombosis, ¿sí? La vitamina K lo que hace es coagular. O sea, no es necesario ni mucho ni poco, hay que tener la cantidad justa. La flora se presenta solo en algunas regiones del cuerpo. ¿En dónde va a haber flora? En la piel, ¿sí? La piel, aunque no la veamos, tiene flora. En todo lo que sea el tubo digestivo, en la uretra, o sea, el tubo por donde sale la orina, ¿sí? En las vías aéreas superiores va a haber flora, por eso le decía que hay flora en la nariz, en la boca, en los oídos. En los genitales externos hay flora y en la vagina. O sea que todos los lugares donde medianamente tenemos ingreso, ¿sí? De algo del exterior. Las regiones del cuerpo que son asépticas, que quiere decir que no tienen y no deben tener microorganismos, se van a llamar sitios estériles. En esos sitios, ¿cuáles son? Sistema nervioso central, imagínense cualquier microorganismo en lo que sea en el cerebro, vamos a tener una meningitis. ¿Se acuerdan qué era la meninges? Eran las 3 capas que cubrían y protegían al cerebro
y a todo lo que es la médula que va por adentro de la columna vertebral. Eran donde se aplicaban, ¿se acuerdan? La epidural y demás, las vías de administración. Los ojos son estériles, cuando algo ingresa a los ojos tenemos conjuntivitis, que es infección de la conjuntiva. Los pulmones, cuando algo ingresa, vamos a tener algún tipo de bronquitis o vamos a tener una neumonía, ¿sí? Dependiendo qué parte afecta. Los riñones son estériles, si hay algún tipo de infección en esos lugares, se tiene que tratar y no es un tratamiento muy fácil, ¿sí? En los riñones. La vejiga, que es la que sujeta, ¿sí? La orina, también puede infectarse, por la uretra puede ingresar y llegar fácilmente. En el caso, como les decía, en el caso de los bebés que tienen pañales cargados con caca, los estreptococos, que son los que están en la materia fecal, van a ingresar a través de la uretra, de hombres o de mujeres, cualquiera de los dos, va a ingresar y va a invadir, por la uretra va a llegar a la vejiga, va a infectar la vejiga y si sigue la infección va a ir avanzando en los dos uréteres hasta llegar al riñón. O sea, la forma de llegar es a través de la uretra, ¿sí? O sea, la limpieza de la zona genital va a ser muy importante en estos casos. El útero son también algunos ejemplos de estos sitios estériles. El útero tiene que ser estéril. Recuerden que la vagina, cuando vimos la parte genitourinaria, la vagina y el útero están en una posición de 90 grados. Lo que los une va a ser el cérvix o cuello del útero. Ese cuello del útero está cerrado. Se va a abrir únicamente para dejar salir el sangrado menstrual o dejar salir al bebé, ¿sí? Son los dos casos en los que va a estar. De otra manera, si yo quiero abrir, voy a tener que hacer la abertura, ¿sí? Que eso es lo que normalmente hacen los médicos cuando van a colocar, supónganse un DIU o demás, o le colocan cuando está indispuesta, por eso si les dicen, bueno, para colocarse cuando te indispones venir, es por eso, porque el cuello está abierto, entonces no le tiene que forzar, o si no, si va a ser fuera de ese tiempo, tiene que ser forzado ese cuello para que se abra. Bueno, cuando ese cuello está infectado, muchas veces no puede cerrarse, entonces las infecciones pueden seguir avanzando y tomar todo el útero. Bueno, después dice, la presencia de un microorganismo en estos sitios siempre va a ser sinónimo de enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene que haber. Vamos a las formas de transmisión. Las infecciones pueden transmitirse de forma horizontal. Este es otro tema de examen. ¿Cuándo es horizontal y cuándo es vertical? Cuando es horizontal, en este grupo entran las infecciones que se adquieren del medio ambiente de un animal o de otra persona infectada, o sea, cualquiera que está alrededor mío, ¿sí? Eso es horizontal, o sea, piensen, horizontalmente lo que está alrededor mío me puede contagiar. Puede ser por vía respiratoria, la infección se adquiere por aerosoles de personas infectadas que hablan, lo que ocurre ahora, ¿sí? Estar lejos de otra persona, ¿por qué? Porque cuando hablo, salen pequeñas partículas de saliva que pueden tener los virus, ¿sí? O los microorganismos en general, y eso infectar. El neumococo, por ejemplo, uno de los principales causantes de muerte infantil, justamente está en la boca, ¿sí? Y está en la boca del 10% de las personas adultas y de hasta el 60% de los niños. Entonces, cuando se comparten cosas, el riesgo es mayor. Por eso es necesario que los chicos estén vacunados. Otra característica, la pileta. Vieron que los chicos meten agua en la boca, soplan, ¿sí? Escupen el agua. Bueno, eso es una carga terrible. O sea que en aquellos casos que los niños no estén vacunados, son fácilmente contagiables. Si ustedes me dicen hoy, ¿pueden morir por neumococo? Sí, pueden morir por neumococo. La nena de Pampita, yo doy estos no como dato morboso, sino para que entiendan que cualquiera puede morir por estas enfermedades, ¿sí? No solamente los pobres. La hija de Pampita murió por neumococo, ¿sí? Así que imagínense, todo el dinero del mundo, ¿sí? Porque el papá de la nena es millonario en Chile. Los mejores
sanatorios de Chile, los mejores sanatorios de Argentina, no pudieron hacer nada y falleció la nena. Un ejemplo de hepatitis B que puede morir la persona, el marido de Mirta Legrand murió por hepatitis B. Así que, fíjense, la plata a veces no hace la diferencia en un cuadro infeccioso. Bueno, entonces cuando tosen, cuando estornudan, eso puede ir varios metros más. Si hablando tenemos una nube de más o menos 1 metro alrededor nuestro, imagínense cuando yo toso puede ir a más de 4 metros, ¿sí? Y estornudar incluso más lejos. Bueno, en ese caso, el ejemplo, la tuberculosis que se contagia así. Vamos a la vía oral. La infección ingresa al cuerpo por la boca, como ocurre con las gastroenteritis virales o bacterianas, cuando como algo que no está en buen estado, ¿sí? O como algo porque está contaminado. No sé, por ejemplo, trajeron sandwichitos, por decirle una cosa, pero el cocinero estaba enfermo y estornudó, ¿sí? Arriba de los sándwiches. Esos sándwiches van a estar cargados con gripe, ¿sí? Y yo lo voy a comer, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos a empezar a dudar de todo lo que está alrededor nuestro, va a ser difícil. Si nuestro sistema inmunitario está medianamente bien, zafamos, ¿sí? Pero el tema es cuando pasa algo con nuestro sistema inmunitario que está más sensible. Vamos a la vía cutánea. La infección ingresa a través de la piel, ¿sí? Como ocurre con el herpes, ¿sí? El herpes, hay otras infecciones que también van a ingresar por la piel. La vía sexual, la infección se adquiere mediante el contacto sexual, como ocurre con el HIV. No es la única, ¿sí? Cuando veamos infección de transmisión sexual van a ver toda la cantidad de enfermedades que hay. Vía sanguínea, la infección se adquiere por contacto con sangre infectada, como ocurre con la hepatitis B. La hepatitis B le decía que se contagia igual que el HIV, pero hay otra hepatitis, la hepatitis C, que se contagia por sangre, pero no por otros líquidos, o sea que son más relacionadas con transfusiones de sangre, ¿sí? O sea, en la hepatitis B me va a contagiar la leche materna, el semen, ¿sí? La saliva me puede llegar, es muy difícil, pero también puede llegar a contagiar, pero en el caso de la hepatitis C va a ser exclusivamente de sangre. Y la vía zoonótica, dice, la infección se adquiere por contacto con un animal infectado, como ocurre con la rabia. La rabia es un virus también que puede pasar de una especie a la otra. Para eso están las antirrábicas. Por eso se vacuna a los animales domésticos, gatos y perros con la antirrábica, para evitar que pase al ser humano. Cuando hay riesgo de que pase al ser humano, se tiene que estudiar al animal, no se sacrifica al animal si no es necesario. Una vez que el animal tiene rabia, digamos, no hay más vuelta atrás, así que lo que hay que tratar de hacer es evitar que se contagie. En el caso de una mordida que sea sospechosa, voy a tener el animal en resguardo, que quiere decir en cuarentena. En un transcurso de 10 días ya se manifiesta la enfermedad. Una de las principales características que tiene es que no toma agua, por eso se llama hidrofobia, ¿sí? Odia el agua, y se presenta con una característica, una baba, ¿sí? Está sumamente malo porque el virus afecta a su cerebro, queda sumamente violento, malo, y la característica de las babas, y por eso está rabioso cuando tiene babas. En el caso que diera positivo, se procede al tratamiento de la persona que fue mordida. Ahora, y eso me pasó a mí, por eso les cuento, me mordió un perro en la vía pública. Cuando fui a hacer la denuncia, eso es notificación obligatoria, ¿sí? La mordida de un animal en la vía pública, hay que contactar con el dueño en lo posible del animal para ver si está vacunado. Si no está vacunado, lo que se hace es vigilarlo durante 10 días, ¿sí? Para ver si manifiesta la enfermedad. Pero en ese caso, cuando fui a hacer la denuncia en la municipalidad, no encontraron más el perro, ¿sí? Estaba siempre en una casa, era callejero, pero siempre estaba en una casa porque había una perra en celos ahí. Pero cuando yo pregunté en la casa si ese perro era de ellos, que me había mordido, me dijeron que no y lo hicieron desaparecer. Entonces, como no se encontró el perro, ¿qué se hace en esos casos cuando no se puede ubicar al perro? Se vacuna por prevención.
Así que yo me comí 10 vacunas, porque la antirrábica son 10 vacunas en el ser humano, así que no se imaginan lo dolorosa que son las inyecciones, ¿sí? Terrible. Al último arrastraba mi pierna. Bueno, como para que tengan en cuenta, digamos. Ahora todo eso sería del medio que me rodea, por eso es horizontal. Vamos ahora a la vertical. ¿Cuál es la vertical? En este grupo entran las infecciones que se transmiten por pasaje transplacentario. Placenta durante el embarazo de la madre al hijo. No solamente durante el embarazo, en realidad es perinatal. ¿Por qué? Porque hay infecciones, ¿sí?, que los va a transmitir a través de la placenta. Fíjense qué curioso, el HIV no pasa la placenta por más que es sumamente pequeñito. Fíjense lo que es la naturaleza, ¿no? Ahora, también puede contagiarse en el momento del parto. Ahí sí se contagian HIV por el contacto con la sangre. Y también pueden contagiarse después a través de la leche. Ahí también contagia el HIV. Así que una mamá que tenga HIV no va a tener parto natural, se va a sacar por cesárea, se lo saca con la bolsa completa para evitar cualquier tipo de contacto y después se abre la bolsa recién, ¿sí?, la bolsa de placenta. Y tampoco va a poder amamantar, ¿sí? Esas son las precauciones y ese bebé puede nacer sin HIV perfectamente. Se le da un tiempo, creo que 2 meses de tratamiento antiviral por las dudas, pero el bebé es negativo. Bueno, estamos entonces, cuando hablamos de horizontal, es cualquier enfermedad que me pueda contagiar el medio, otro animal, otra persona. Cuando hablamos de vertical, es el pasaje de madre a hijo, ¿sí? Antes, durante o después del parto. Vamos a ver los... Bueno, vamos a ver ahora los conceptos importantes que tienen las infecciones de transmisión sexual. Después lo vamos a ampliar, ¿sí? Pero en general. El mayor riesgo está dado por prácticas sexuales sin la protección con algún método de barrera como el preservativo, que va a evitar el contacto con los fluidos. No me va a prevenir todas las enfermedades, pero va a reducir el riesgo. A tener un riesgo 100%, a reducirlo un riesgo de 30%, ya hay una gran ventaja, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer, igual que el barbijo, me reduce el riesgo. El sitio inicial de estas infecciones, es decir, la puerta de entrada, suele ser la uretra, ¿sí?, la vagina, el recto o la faringe, o sea, sexo vaginal, sexo anal o sexo oral, ¿sí? Son los lugares por donde puede ingresar. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes de que tienen la infección. Esto se vio justamente con el tema del HPV. Se dieron cuenta los científicos que el hombre podía ser transmisor del virus sin sufrir, o sea, ser asintomático. No tenía las verrugas, por ejemplo, pero contagiaba a las personas con las que tenía sexo. Así que por eso se incluyó al hombre también en la vacunación. Cuando empezó la vacunación para el HPV, primero eran solamente las nenas, ¿sí? Y a partir del 2015 se incluyeron a los varones también para justamente prevenir todo lo que sea el contagio. Padecer una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de padecer otras. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, lesiones, heridas, ¿sí?, como por ejemplo las heridas del herpes, por ejemplo las heridas de la sífilis, ¿sí?, que es una herida, una lesión abierta. Por ejemplo, hay otras enfermedades que se llaman chancro, que también van a tener varias lesiones. En esos casos quedo más expuesta porque la piel está abierta y quedo más expuesta a que me contagie, por ejemplo, HIV, ¿sí? Los microorganismos, eso es lo que significa MO, ¿sí?, y S de plural. Los microorganismos que producen infecciones de transmisión sexual
pueden diseminarse al feto, generándole al niño graves lesiones, incluso el aborto, en aquellos casos donde la infección sea en las etapas tempranas del embarazo. Ahora, cuando ya el feto está más formado, posiblemente no lo mate, pero posiblemente le genere malformaciones, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Es necesario que no solo el paciente se trate, sino también su pareja para evitar las reinfecciones. Acá había un médico que nos daba capacitaciones y solía decir una frase que, digamos, nosotros hasta que lo empezamos a ver nos dimos cuenta de que era un chiste, pero a partir de ahí, digamos, tomamos conciencia también de lo que ocurría. Porque decía que las enfermedades de transmisión sexual se trataba a la pareja y a los amigos de la pareja. O sea, ¿por qué? Porque tenían relaciones con otras personas, y a eso es lo que llamaba amigos de la pareja. Hoy por hoy con los swingers, con los intercambios sexuales, con los cambios de pareja, estos cambios tan abruptos, esta semana estoy con uno, mañana estoy con otro, no es que fomentamos el tema de no tener relaciones sexuales, sino que ser conscientes de que ampliar tanto el rango sexual, o sea, de los contactos sexuales va a ampliar también el riesgo de enfermedades. ¿Sí? Entonces, ser siempre muy precavidos con eso. ¿Por qué les toco también este tema? Aumentó mucho en la franja entre 15 y 29 años, que es la edad que tienen ustedes, aumentó mucho todo lo que sea sífilis, todo lo que sea gonorrea, todo lo que sea HIV, y subió también, apareció en realidad desde el 2018, apareció una, perdón, 2008. Apareció, no, perdón, 18, yo estoy mal. A partir del 2018 apareció una enfermedad en la Argentina que antes no estaba. La conocíamos por libros, ¿sí? Porque es característica de la zona asiática. Linfogranuloma venéreo, eso les voy a contar cuando veamos la clase. Pero apareció en el 2018 con 40 casos activos en la Argentina. A partir de ahí sigue apareciendo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Al turismo sexual, ¿sí? El tema de qué pasó ayer con la película, que van a todo lo que sea la parte asiática y hacen desparramo allá. Bueno, lastimosamente, muchos, ¿sí?, tomaron la idea, fueron de festejos, cuídense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de parásitos y el tipo de microorganismos que están en otras partes del mundo no existen acá y ustedes pueden venir y hacer una verdadera epidemia. El tema es sencillo. Ustedes pueden tener una idea de lo que ustedes viven, ¿sí? Yo sé con quién me acuesto, pero yo no puedo saber con quién se acuesta la persona que se acuesta conmigo. No sé si me entienden, ¿sí? O sea, podemos jurarnos amor eterno, de ahí a que eso sea fidelidad, ¿sí? De ahí a que se cumpla la fidelidad hay un paso, ¿sí? No le estoy generando discordia con las parejas, sino que siempre tienen que tener en cuenta que el riesgo es grande. Así que si yo estoy bien con mi pareja, la tengo que cuidar a mi pareja por sobre todas las cosas. Y no hablo de hombres, ¿sí? Hombres y mujeres. Hoy por hoy las mujeres son tan infieles como los hombres. Bueno, entonces, bueno, todo. Por eso decía que después tomamos dimensión de lo que significaba su frase, a la pareja y a los amigos de la pareja. La presencia de infección de transmisión sexual en un niño, en un menor, siempre va a obligar a la investigación por abuso sexual. ¿Qué pasó? A la investigación por abuso sexual, siempre, ¿sí? Un niño, 6 años, 8 años, no puede tener una infección de transmisión sexual, ¿sí? No puede. Así que sí o sí tiene que haber algún tipo de abuso en el medio. Otros conceptos también van a ser importantes, ¿sí? Esto no tiene que ver con infección de transmisión sexual, pero sí en los términos de infección en general. ¿Qué es una infección oportunista? Es la producida por un microorganismo que en una situación normal no es mala, no es patógena, pero que en personas con las defensas debilitadas puede ocasionar infecciones graves. El típico caso de los hongos
en el embarazo. Por eso se les controla siempre a las embarazadas para que no les aparezca en el canal de parto hongos. Infecciones intrahospitalarias. Es la contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta de esa infección. Me rompí la pierna, ¿sí? Me internaron para operarme y salí de ahí con una infección. Se le declara desde las 48 horas del ingreso, o sea, no una infección que tuve antes. Después que yo ingresé al hospital, me contagié y hasta 48 horas después que salí se considera también. ¿Por qué? Porque pudo haberme contagiado antes de salir y tardó 2 días hasta que me aparecieron los síntomas. Estas son las peligrosas y esta es la que la Organización Mundial de la Salud pide que ayuden a reducir el consumo de antibióticos, porque cuando se escapen este tipo de bacterias del hospital pueden llegar a ser un estrago. El resultado de una infección depende de la capacidad del microbio que tiene para infectar, para colonizar, para dañar, o sea, cuán malo sea ese microorganismo, pero también la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped. O sea, va a depender del virus o bacteria que me ataque, pero también de mi sistema inmunitario. Si mi sistema inmunitario está sano, fuerte, es difícil que me ataque, ¿sí? Las barreras naturales del huésped evitan que los microbios entren al cuerpo, aunque algunos son fuertes y pueden, además de evadir las defensas, sobrevivir durante largos periodos de tiempo en el polvo, en el suelo, los alimentos y el agua. Esas son en la forma de esporas que habíamos visto, huevitos, ¿sí? Vamos a la clasificación según el sistema que van a infectar. Infecciones respiratorias. Son las enfermedades que generalmente se contraen por vía respiratoria, producen la afectación de algún órgano del sistema respiratorio, son muy frecuentes, una de las primeras causas de consulta en la guardia. ¿Sí? Normalmente los chicos, bronquitis, bronquiolitis, si es más minucioso el tema, ¿sí? Va más hondo, más profundo, neumonía, faringitis, ¿sí? Todo lo que sea la vía respiratoria. Tienen picos estacionales, es decir, que van a aumento en la frecuencia de que estas infecciones en los meses que corresponden a otoño y a invierno. Normalmente en épocas más frías van a aparecer más problemas respiratorios. Diariamente inhalamos más de 10.000 microorganismos, incluyendo hongos, virus y bacterias, o sea, con el aire. Por eso es importante la respiración nasal, porque los pelos, que ahora veo mucho que se depilan los pelos en el interior de la nariz, una cosa que se recorten los pelos cuando son viejos, empieza a salir los pelos para afuera de la nariz. Pero arrancarse los pelos de adentro de la nariz no le veo el sentido. ¿Por qué? Porque esos pelos están justamente para proteger la entrada. En esos pelos quedan pegados los virus, bacterias, los hongos, todo lo que entra por el aire. Dentro de la nariz, hablamos en la parte respiratoria, estaban las cavernas, ¿sí? En los cuales el aire choca, se va calentando y todo lo que vaya cargado en ese aire va a ir quedado pegado en esas paredes del laberinto. Por eso aparecen por ahí mocos con colores raros, no sé si prestaron atención, a veces el moco no es amarillito, sino que tiene una tonalidad verduzca o tiene algún otro color. Y eso se debe a las cosas que fueron pegándose en la nariz. No estoy hablando de drogas. El organismo cuenta con defensas naturales a nivel de la vía respiratoria para evitar el ingreso. Evitar esos ingresos que son de esos microorganismos que son malos. El moco que reviste la nariz y la vía aérea de conducción atrapa los microorganismos más grandes. Este moco se dirige a la nasofaringe, o sea, lo tragamos sin darnos cuenta, y donde es eliminado con un catarro o es deglutido, es tragado. Los más pequeños son los que muchas veces escapan a esta barrera y van a llegar hasta los bronquios y hasta el pulmón. Entonces, vamos a tener que este tipo de infecciones se van a dividir en infecciones respiratorias altas, rinitis, nariz, faringitis, garganta y sinusitis, los senos frontales, ¿sí? Las infecciones respiratorias bajas, de acá para abajo, laringitis, traqueitis, la tráquea, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. ¿Sí? Esos son los, si no recuerdan las partes
del árbol respiratorio, busquen en el material de vía respiratoria, de sistema respiratorio. Vamos a las gastrointestinales. Son las que generalmente se contraen por vía oral y producen la afectación de algún órgano del aparato digestivo. Son bastante frecuentes, son peligrosas en niños y ancianos. ¿Por qué? Porque causan diarrea y los niños y ancianos son los que más rápido se deshidratan. Generalmente se contraen a partir de alimentos o bebidas contaminadas con materia fecal, o en el caso de las intoxicaciones alimentarias por alimentos contaminados, ¿sí? Por ejemplo, el botulismo, ¿sí? Para evitar este tipo de infecciones, el organismo cuenta con barreras naturales que destruyen estos microorganismos. Algunos de esos ejemplos de barreras. Vamos a tener las secreciones gástricas con el ácido clorhídrico, pero ¿qué pasa con aquellas personas que abusan de los antiácidos? Ya no tienen esa barrera. El 90% de los microorganismos mueren con el ácido, ¿sí? Pero están los que llegan a sobrevivir. La capa de moco viscoso que recubre el intestino. Ese moco tiene la función justamente de proteger lo que es al intestino. Y las sustancias que participan de la digestión, como las enzimas pancreáticas y las sales biliares, o sea, vamos al otro extremo, ¿sí? Tenemos el ácido en el estómago y después tenemos las sustancias alcalinas, que son estas sales y estas enzimas, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de pH, que los dos extremos son peligrosos, los dos matan, ¿sí? O sea que por eso los que sobrevivieron al ácido pueden llegar a morir por las enzimas y los jugos de las bilis. La flora normal presente en el intestino que compite con los microorganismos patógenos. Recuerden que hay una flora normal y si ellas están ocupando toda la superficie del intestino, no hay lugar para que los otros ingresen. Entonces es un método de protección. Las toxinas que se encuentran en la comida contaminada y son responsables de las intoxicaciones alimentarias resisten a la acción del ácido clorhídrico y demás barreras de defensa presentes en el tubo digestivo. Además, resisten al calor de la cocción de los alimentos y a la congelación, por lo que son muy difíciles de eliminar, ¿sí? El tema de las toxinas. Vamos a las infecciones cutáneas. Son las enfermedades que generalmente se contraen por la piel y producen la afectación cutánea o sistémica, o sea, la piel o más allá de la piel. Pocos microorganismos son capaces de atravesar la piel intacta. La mayoría va a ingresar a través de heridas. Entonces, cuanto más heridas, lesiones tenga, la piel es como una gran muralla de protección. Pero si esa muralla está llena de agujeros, por esos agujeros entra cualquier enemigo. Lo mismo pasa acá con los microorganismos. Las mordeduras de animales suelen dar este tipo de infecciones cutáneas, ya sea por bacterias o por virus, ¿sí? O sea, en la saliva de los animales, ahí podemos encontrar de todo, ¿sí? Así que los dientes, ¿sí? Sucios acarrean muchísimas cosas. La piel es en sí misma una barrera de defensa cuando se encuentra intacta. Otros mecanismos de defensa de la piel, la queratina, ¿sí? La queratina es lo que hace que se endurezca, las últimas capas no están vivas de la piel, ¿sí? Primero están vivas y después se van quedando duras por la queratina y son células muertas, por eso nos sentimos cuando se desprenden. Que actúa como una barrera mecánica, bloquea el ingreso de esos agentes patógenos. ¿Por qué? Porque está dura la piel. La acidez de la piel que evita el crecimiento de microorganismos distintos a los que componen la flora normal de la piel. Recordemos entonces que esa piel tiene una flora normal. Y la piel es levemente ácida. Ahora, cuando cambia, ¿sí? Cuando transpiramos, ¿sí? La transpiración también los va dejando también más expuesta porque ablanda el tejido. Vamos a la parte urogenital. Generalmente se contraen por cambios de la flora normal o por transmisión sexual y producen infección a nivel del aparato urinario o de los genitales, ¿sí? Recuerden que el aparato urinario es aparte del sistema genital, ¿sí? Eso lo aclaramos bien. Del aparato urinario solo la uretra está colonizada por flora normal. La vejiga, los uréteres y los riñones
son sitios estériles. Entonces, cuando ahí aparece algún tipo de microorganismo, me está hablando de una enfermedad. El lavado del aparato urinario por la orina es un mecanismo de defensa por un efecto de arrastre que no permite que los microorganismos asciendan hacia la vejiga. Entonces la orina, como es ácida, hace un efecto de arrastre. ¿Qué quiere decir? Limpieza. ¿Sí? Lo mismo que si usted agarra una manguera y manguerea en el patio, va llevando la mugre. ¿Sí? Bueno, pasa lo mismo con esa orina. Arrastra, empuja hacia el exterior lo que haya en esa uretra. La traslocación es cuando cambia una flora, como si yo replantara en otro lado, ¿sí? Lo saco de acá y lo pongo en otro lado. La traslocación o cambio de la flora normal se produce cuando la flora de una región invade otra región que presenta una flora distinta, ¿sí? Entonces, por eso le decía que lo más peligroso no es que la flora de la boca invada la vagina, por ejemplo, ¿sí? Sino que la de la vagina invada la boca. Y la peor de todas sería el tema de la flora. Obrigado pelo presente. La flora intestinal que invada los otros. Esto ocasiona infección de tipo oportunista, ya que un microorganismo que forma parte de la flora normal y beneficiosa de una región es patógena cuando se dirige a otra, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La flora intestinal está llena de estreptococos, ¿sí? Que puesto en otro lugar generan infecciones. Bueno, esto entonces es muy común en las infecciones urinarias, donde la flora del recto se va a la uretra o a la vejiga, ¿sí? Vamos a la infección del sistema nervioso. Generalmente se dan por el ingreso de microorganismos que previamente causaron alguna infección anterior, ¿sí? O respiratoria, o gastrointestinal, o cutánea. Van a pasar a sangre y de sangre llegan hasta el cerebro. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de microorganismos en esa región va a ser sinónimo de infección. En estos casos suelen ser infecciones graves, suelen ser agudas, de golpe, ¿sí? Y constituyen emergencias médicas que requieren tratamiento inmediato. De lo contrario, posiblemente muera. Todo lo que sean infecciones del sistema nervioso central tiene una alta probabilidad de morir, entre 20 y 40%, ¿sí? Entonces, eso siempre amerita la emergencia. A su vez, cada una de estas infecciones puede ser localizada, las infecciones en general, puede ser localizada cuando la afectación se da en la puerta de entrada, es decir, la región por la que el microorganismo ingresó, por ejemplo, faringitis, ¿sí? Ingresó el virus a la garganta, me dio la faringitis acá. Esto le suelen decir también, estoy con amígdalas, ¿sí? Las amígdalas no tienen amigdalitis, ¿sí? No se llamaría angina, ¿sí? Que la gente le suele decir, estoy con angina. La sistémica, cuando la infección es generalizada a todo el organismo, va al sistema sanguíneo y la sangre la distribuye por todos lados. Luego, suelen ocurrir cuando el agente infeccioso, luego de ingresar al cuerpo, llega a la sangre y se dirige a distintas regiones, por ejemplo, la sífilis. Y esto es lo último, ya no les torturo más. Acá ustedes tienen bien clarito cuáles son los sitios que tiene flora y cuáles son los sitios que deben ser estériles, ¿sí? En los sitios que tienen flora, la piel, cualquier mucosa del cuerpo, el intestino delgado, el intestino grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, ¿cuál es? La uretra, ¿sí? Y el estómago. El estómago, recuerden que tiene bacterias, ¿sí? Así que podemos hablar de que es normal que esté colonizado. En mucho no, porque se acuerdan todo el problema de las úlceras, ¿sí? Pero sí suelen tener. Ahora, ¿cuáles son los sitios estériles? La pleura, la membrana que recubre los pulmones. Las meninges, la membrana que protege al cerebro y a toda la médula dentro de la columna. El pericardio, una bolsa que recubre el corazón, que lo protege. El peritoneo, toda la parte de la panza, debajo del diafragma, ¿sí? Todo lo que sea, esos peritoneos, donde están los intestinos. El útero,
y el sistema circulatorio en general. Esos son sitios que tienen que ser libres de cualquier microorganismo. Estamos, por eso les dije que es largo el tema de hoy, no es tan difícil, solo que es extremadamente largo. Tengan en cuenta bien los conceptos, ¿sí? Transmisión horizontal, transmisión vertical y demás, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa, si hay algo que les quede flojo, me avisan y no tengo ningún problema de mandarle un audio o aclararle algo, ¿sí? Bueno, chau, chau. A ver qué dice la pregunta. Ah, no, ya corté. A ver, no está todavía. Chat, a ver acá, ¿qué dice? Ah, el hongo, bueno, si están todavía ahí, sí. El hongo que tiene que ver con el COVID, el hongo negro, es un síntoma que apareció después de la aparición del COVID y que está afectando, digamos, todo con una presencia bastante fea, no se conoce mucho sobre el tema. El caso más cercano se dio acá en Uruguay y aparentemente sería como aprovecha este hongo y tiene la manifestación física de verse negro, ¿sí? Oscuro, no negro, pero oscuro, pero aprovecharía en aquellos casos cuando el COVID después hizo que bajara el sistema inmunitario. No se tiene más información al respecto, sí, es poca lo que saben los científicos y bueno, a medida que van apareciendo nuevas enfermedades es lo que se va sabiendo. O sea que dentro de todo lo que tienen que tener muchísimo cuidado, recuerden que el ojo es una zona estéril, en el caso de tener COVID y demás, extremar las medidas higiénicas, ¿sí? Eso evitaría también en parte. Bueno, ahora sí, listo. Chau, chau.